antes de empezar la predicación, quiero decir que hoy vamos a tener un poquito más de paciencia, ¿no? Las predicaciones que cuando yo hago, suelo hacer 2000, 2100 palabras, ¿no? Y esas 2000, 2100 palabras, yo suelo tardar 1 hora para predicar. Hoy será un día especial, hermanos. Hoy voy a predicar literalmente una predicación que predicó Charles Haddon Spurgeon hace 99 años antes de que yo naciera. Pero es la palabra del Señor y habló en aquel tiempo a su iglesia y va a hablar hoy a nosotros porque es palabra de Dios. Y voy a predicar literalmente, sin palabras mías, literalmente la predicación de Spurgeon cuando predicó allá en el tabernáculo metropolitano. El versículo que él usó fue, si queréis tener abierto, versículo 9, 2 Corintios 9, 7. Y luego usó también el versículo 2 Corintios 11, del 18 al 33. Y os quería decir que este sermón, como estaba diciendo antes, como yo suelo tener 2100 palabras más o menos en mis predicaciones y eso dura 1 hora, este sermón tiene 7000, casi 7500 palabras. Así que no puedo detenerme en hacer muchos matices y tampoco dar muchos ejemplos que yo podía dar. Quiero predicar literalmente lo que predicó Charles Spurgeon, el considerado príncipe de los predicadores. Vais a notar cómo Dios habla a su pueblo. ¿Por qué será que Spurgeon predicó aquel en su tiempo? Y hoy vamos a predicar también. Y de hecho va de mano dada, sin haber hablado nada con Coldo, con lo que él dijo también en la escuela dominical. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el sermón 835 de Charles Spurgeon. Y el título es este: Dios ama al dador alegre. Yo deseo ardientemente cumplir mi ministerio, especialmente con lo tocante al deber de predicarles todas las doctrinas de la palabra de Dios y no ser encontrado culpable de limitarme únicamente a un conjunto de tópicos, pues esto podría resultar placentero, pero no sería de mucho provecho para ustedes. Si me fuese dado a elegir, me encantaría predicar de continuo sobre la doctrina del amor eterno e inmutable de Dios. Para mí sería un deleite extenderme cada domingo, ciertamente, en cada sermón, en la sencilla doctrina de la justificación del pecador delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero en la Escritura encontramos otras cosas además de estas. No todos los temas registrados en la Escritura están allí para consuelo nuestro. No todos son promesas, no solamente encontramos palabras de aliento para mentes débiles y espíritus desconsolados. Hay otras palabras, además de aquellas que son útiles para consolar, palabras de dirección y palabras de precepto. Si usamos estas palabras, si nunca tuviéramos una participación en el curso de nuestro ministerio, entonces alguna grave enfermedad brotaría en la iglesia, ya que no se les habría suministrado una relevante porción del pan necesario. Por tanto, me pareció apropiado hablarles, esa es la única palabra que voy a cambiar del sermón. Él dice noche, yo digo día porque estamos de día, y él predicó de noche. Por tanto, me pareció apropiado hablarles esta mañana sobre este tema, y por mayor razón ahora que no tendremos una colecta. No se les está pidiendo nada, y por eso siento en entera libertad de resaltar la introducción de este texto. Ustedes verán que mi claro objetivo es desentrañar la enseñanza de la palabra sin ningún propósito ulterior. Mi meta es promover ese resultado que Dios mismo quiere obrar en ustedes mediante las palabras bajo nuestro escrutinio. Recuerden que son palabras de indudable inspiración y por ello son dignas de toda aceptación
como cualquier otra frase salida de la boca divina. Hermanos, en la iglesia de Dios hay varias formas de servicio. Hay unos que han recibido el don de edificar a otros. Estos están obligados a instruir con diligencia a sus oyentes y explicar las escrituras. A otros se les ha dado evangelizar, abrir el terreno fresco y ganar allí almas. Converso. Estos están obligados a no dejar que su mano descanse, sino que deben sembrar la semilla por la mañana y por la tarde. Muchas personas en la familia de Dios no tienen la capacidad de ser maestros en la iglesia, ni tampoco ganadores de almas, sino que son llamados a adornar la doctrina de Dios, su Salvador, en todas las cosas por medio de los deberes de una vida humilde y tranquila. Tales personas deben cuidarse que su conversación sea siempre digna del Evangelio de Cristo y apropiada para la familia de la fe. Y su oración sincera debe ser que la predicación de los demás pueda ser ilustrada por ellos en su diario caminar y en su conversación. Una parte considerable de la iglesia de Dios es llamada a un servicio aún más difícil, es decir, al servicio del sufrimiento. Dios recibe gloria inclusive del fuego de la aflicción, cuando su pueblo entona sus merecidas alabanzas desde la cama de la enfermedad. Él recibe tanto honor desde el lecho del enfermo como desde el púlpito. Y estos siervos que son llamados a estar confinados en un hospital son soldados tan aceptables como aquellos a quienes Él ordena que vayan al frente de la batalla. Cada uno de nosotros debe esperar su turno en la tribulación, de conformidad al propósito de Dios. Cuando se nos ordena que lo hagamos, debemos tomar nuestra cruz con alegría y seguir a nuestro Señor. También a toda la iglesia le es dado y a cada miembro en su medida servir a Dios dando. Algunos tienen la capacidad de dar abundantemente de sus riquezas, pues son mayordomos acaudalados. Están obligados a hacerlo porque no deben ofrendar simplemente porque están obligados, sino que deben sentir un privilegio darle todo lo que puedan, pues Él les dio todo y es su todo. Si posee poco, Dios acepta según lo que tenga y no según lo que no tenga. Y si es tan pobre que ni siquiera puede ofrendar 5 centavos, todavía puede dar a Dios parte de su tiempo. Puede ofrecer a Dios la capacidad recibida para enseñar a los niños, o para distribuir literatura cristiana, o para cualquier otra forma de servicio que se encuentre dentro de su alcance. Pero nadie debe dejar de ser dador a Dios de alguna manera, pues todos recibimos bendición y todos debemos ofrendar. Démosles nuestras oraciones, démosle nuestras alabanzas, démosle todos nuestros esfuerzos posibles, pero todo debemos ser dadores. Y prestando atención al texto también, debemos ser dadores alegres. Ustedes habrán notado que el apóstol Pablo habla acerca de dar a lo largo de todo el capítulo que nosotros estamos, capítulo 9, pero en este último punto se pone a hablar de dar como es percibido a los ojos de Dios. El gran argumento que utiliza, el arma principal es: Dios ama al dador alegre. De esto yo entiendo que cuando estamos hablando del servicio cristiano, siempre debemos verlo en su aspecto hacia Dios. El apóstol había hablado de lo que los hombres de Acaya pensaban en la benevolencia y de lo que los miembros de otras iglesias valoraban de los corintios, pues Pablo se había gloriado de ellos. Pero luego reconsidera y afirma que el verdadero juicio de la buena obra no es lo que pueda pensar de ella la iglesia o el mundo, sino más bien la estima la que Dios la tiene. Dios, dice el apóstol,
ama al dador alegre. Y ese es el punto. Amado lector y oyente, tú eres un cristiano que profesa su religión. ¿Sirves tú en tu iglesia según este modelo? Procrastine preguntarme, ¿qué quieres decir? Quiero decir lo siguiente. Cuando asistes a la casa de Dios, vas allí para adorar a Dios. Cuando enseñas en la escuela dominical, ¿lo haces simplemente para tener una participación con tus hermanos o con tus compañeros o con los cristianos, o enseñas como para Dios? Tú hablas, hermano mío, en nombre de Dios. ¿Acaso no te descubres predicando algunas veces de alguna otra manera que no es como para Dios? Mi querido amigo, tú que te involucras orando en la reunión de oración, ¿acaso nunca te has hecho la siguiente pregunta? ¿Sería mi oración del agrado de quienes la escucharon? ¿De quienes la escucharon? Se te olvida que la oración debe ser vista como para Dios. Y que todo el servicio del cristiano no es para el hombre, no es para la iglesia, aunque tenga sus repercusiones en ambas direcciones, sino que su principal orientación y relación es hacia Dios. Hacer todo como para el Altísimo es el más importante de los deberes. No debes vivir en este mundo, despreocupando yo mismo, un moribundo, siendo estimado por hombres moribundos. No debes preguntarte nunca, ¿qué pensará de mí el señor fulano de tal? ¿O seré alabado o encontraré la censura? Más bien debes decir, puesto que sirvo a mi Dios y no a mis colegas los hombres, ¿qué es lo que me dirá el grandioso Dios? ¿Qué es lo que me dirá de mi servicio? ¿Cómo se verá ante sus ojos? ¿Será oro, plata y piedras preciosas, o igual que la madera, el heno y la hojarasca, será consumido por el fuego? Esta es la verdadera manera de trabajar y vivir. Observen entonces, antes de retomar mi texto y de entrar de lleno en su enseñanza, que ya sea que se trate de servicio o de enseñanza, o de sufrimientos, o de ofrendar, el puesto más importante es hacerlo todo para Dios. Y si la iglesia se aplica esto, allí encontrará su fuerza, servirá a Dios de una manera más noble y más aceptable, pues el Espíritu y quienes le sirven, al servirle en espíritu y en verdad, le servirán más valerosamente, abundante y aceptablemente por medio de Jesucristo. Esto en relación a la parte externa del texto. Dios ama al dador alegre. Entonces aprendemos que ya que dar es una parte del servicio cristiano, la manera correcta de hacerlo es de la forma en que el propio Dios lo aceptara, y consiste en dar con alegría. Dios ama al dador alegre. No pretendo extenderme en cada uno de los puntos, sino que primero voy a observar muy brevemente lo que significa ser un dador alegre. En segundo lugar, ¿por qué el Señor ama al dador alegre? Y luego, en tercer lugar, será necesario que digamos una palabra o dos acerca de por qué nosotros somos su pueblo, debemos ser dadores alegres. En primer lugar, ¿qué significa ser un dador alegre? El resto del versículo describe lo que no significa y así nos ayuda a ver lo que se quiere describir. No con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza, no dando como si desearan evitarlo y por consiguiente dando lo menos posible, contando cada centavo y considerándolo tan valioso como una gota de su propia sangre. Hay que dar con despreocupación, con espontaneidad, con libertad, con placer. Esto es ser alegre.
Para lograrlo, uno debe dar proporcionalmente, pues los dadores alegres calculan cuánto deben dar, cuánto se puede esperar de sus manos, como buenos mayordomos. Quien recibe muy buenos ingresos daría de mala gana si no diera más que alguien que solo tiene una décima parte de esos ingresos. Quien tiene pocos gastos y vive con poco, si no da más que el otro que tiene una familia muy grande y grandes salidas de dinero, no puede decirse que dé alegremente. Evidentemente, daría de mala gana, sino proporcionalmente. Mucho se ha dicho acerca de dar un décimo, el diezmo, del ingreso al Señor. Soy del parecer que se trata de un deber cristiano que nadie debería cuestionar, ni por un instante. Si se tratara de un deber bajo la ley judía, es ahora un deber mucho mayor bajo la dispensación cristiana. Pero es un gran error suponer que el judío solamente daba el diezmo. El judío daba mucho más que esto. El diezmo era el pago que debería realizar, pero después de esto venían todas las ofrendas voluntarias, todos los varios dones en diversos tiempos del año, de tal forma que tal vez él daba un tercio o ciertamente algo mucho más aproximado a eso, que el diezmo. Y es extraño que en nuestro tiempo los seguidores de los ídolos, tales como los hindúes, den también esa proporción de sus ingresos, avergonzando así totalmente la falta de liberalidad de muchos que profesan ser seguidores de Jesucristo. Sin embargo, a mí no me gusta establecer ninguna regla para el pueblo de Dios, pues el Nuevo Testamento del Señor no es un gran libro de reglas, no es un libro apegado a la letra, pues la letra mata, sino que es un libro del Espíritu, que nos enseña más bien el alma de la liberalidad y no su cuerpo. Y en vez de escribir leyes sobre piedras o papel, escribe leyes sobre nuestros corazones. Den, queridos amigos, no se lo han propuesto en su corazón, y den proporcionalmente, según el Señor lo haya prosperado, y no calcule cuánto deben dar en función de lo que sería respetable que den, o de que otras personas esperen que ustedes den, sino bajo la mirada del pues Él ama al dador alegre. Bajo la mirada de Dios, pues Él ama al dador alegre. Y como el dador alegre es un dador proporcional, cuídense que, como buenos mayordomos, solo den cuenta al grandioso Rey. Pero yo he dicho que un dador alegre es también un dador voluntario. Uno que no necesita ser sangrado, como decimos a veces, como que no necesita que la lanceta sea usada constantemente en él. No como la joven uva que debe ser presionada, apretada para sacarle el jugo, porque no está madura, sino como un racimo que estalla con su jugo vigorizante. Nosotros debemos ser como el panal de miel, goteando constantemente miel virgen, sumamente contentos si nuestros dones pueden ser aceptados por medio de quien es el altar, y que hace aceptables a Dios, tanto al oferante como al ofrecido. Hermanos, ¿estáis conmigo? Amén. No distraigamos las mentes. No deberíamos necesitar que se nos predique, ni que se nos exhorte, ni debemos ser presionadísimos mediante llamamientos públicos o solicitaciones privadas. Debería decirse de nosotros lo mismo que se decía de la iglesia de Corinto. Cuanto a la administración para los santos,
es por demás que yo os escriba. Entonces, sé un dador proporcional y un dador voluntario. Un hombre que da a Dios alegremente ha transcedido el espíritu de su siervo, de un esclavo. El esclavo trae su ración que está obligado a pagar y la pone a los pies del capataz y continúa su camino en miseria. Pero el hijo amado, tan complacido de dar a su padre lo que pudo, coloca su pequeña ofrenda en el tesoro de su padre en la medida de lo posible, sin ser observado por los hombres. Contempla la sonrisa del padre y continúa gozoso su camino. Ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, no deben dar, no hacer ninguna cosa para Dios como por compulsión, como si oyeran el viejo látigo mosaico chasqueando cerca de su oído. Ustedes no deben conservarse ante el Señor, el hijo de Agar, o observarse, el hijo de Agar, la esclava, como recién venidos de Arabia, de los temblores del Sinaí. Tiene que avanzar alegremente como el hijo de la promesa, como Isaac, cuyo nombre significa risa, gozándose porque ustedes son capacitados, hermanos, y favorecidos y privilegiados para hacer todo por quien los amó hasta la muerte. El dador alegre es uno que da de todo corazón. Y hay una forma de dar de todo corazón, especialmente cuando la ofrenda es la de su tiempo o de su servicio. Algunos dan a Dios su tiempo el día de domingo, pero están medio dormidos. Algunos le dan sus esfuerzos en la escuela o las clases o la predicación callejera, pero no parecen poner nunca toda el alma en sus compromisos. ¿Acaso no sienten ustedes que se les pone la carne de gallina cuando oyen la predicación de algunos hombres, una palabra hoy, una palabra mañana, y el gélido sermón expresado de manera tan suave como podrían hablar lo suficientemente alto, si quisieran, que ustedes mismos pueden atestiguar que no pudiera sacudir sus almas con el tema que pretendían grabar o hablar en ellas? Tales predicaciones, las congregaciones se vuelven gradualmente más pequeñas, menos hermosas, porque están bajo la convicción que el predicador no tiene nada que decir que considere digno, pues de lo contrario hablaría con claro denuedo. Y abro un paréntesis aquí, hermanos. Doy gracias a Dios porque nosotros predicamos la palabra tal cual. O si todos los ministros de Cristo y todos los diáconos y los ancianos y los maestros de la escuela dominical y los predicadores en las calles y los misioneros en la ciudad tuvieran fuego, ¿qué personas tan diferentes serían? El servicio fuera toda alegría en el sentido de ser intenso, lleno de fuerza, involucrando toda la humanidad del hombre. ¿Cuántos tiempos de avivamiento brillantes y alegres podríamos esperar? Pues en este sentido, Dios ama al dador alegre. Ese dador alegre no desempeña su servicio para cumplir simplemente con el deber o porque es un asunto de rutina y ha llegado a la hora y la gente lo espera, sino que hace porque le gusta hablar del amor de Jesús, porque le encanta tratar de ganar almas, porque le gusta ver el rostro de sus amados niños y orar por ellos y tomarlos y enseñarles acerca del Salvador que se desangró por los pecadores. Allí donde hay un servicio prestado con la entrega del alma, hay bendición. Pero si no servimos a nuestro Señor con alegría y por consiguiente
no lo hacemos de todo corazón, Dios no amará ese servicio y no se obtendrá ningún resultado. Una cosa sé, que un dador alegre siempre desea poder dar 10 veces más de lo que da. Un hacedor alegre siempre anhela tener mayor capacidad para hacer más. Un predicador alegre quisiera poseer 1000 lenguas y ninguna de ellas tendría descanso. Amados, ¿acaso no recuerdan haber deseado alguna vez poder alejarse de esta vida monótona y trepar en la vida espiritual más elevada? ¿Nunca han leído la vida de Henry Martin, un pulido erudito, un hombre de muchos estudios y gran reputación que abandonó todo por Cristo y se fue a Persia y allí murió sin haber visto un solo convertido y sin embargo estaba tan contento de vivir y contento de morir en estas tierras lejanas por el Señor? ¿Nunca han leído acerca de Brainer, viviendo lejos en medio de los indios, laborando arduamente, quien en su vejez enseñaba a un niñito y daba gracias a Dios por cuando ya no podía predicar, todavía podía enseñar a leer a ese niño y hacer algo por su amado Señor, que había hecho tanto por él? Ay, ¿nunca han leído o considerado inclusive a San Francisco Javier, católico romano como era? Sin embargo, qué hombre cuán consagrado, cuán celoso, con todos sus errores y con todas sus equivocaciones, recorría mar y tierra, penetraba en los bosques y se enfrentó a 1000 muertes, 1000 veces la muerte, para poder predicar por todas las partes las pobres doctrinas extraviadas en las que creía. Así como odio su enseñanza, admiro su celo, que solo puede llamar milagroso. Cuando pienso en hombres como estos y quiero censurar sus errores, solo puedo censurarme a mí mismo, que ni siquiera puedo pensar o únicamente puedo pensar en llevar una vida como la que ellos vivieron. Oh, que pudiéramos aprender en secreto de la completa consagración. Oh, que pudiéramos recibir vehemente anhelo en el deseo de la dedicación perfecta de nuestro ser a nuestro Señor y Maestro. Entonces, nuestro diario bregar brillaría con la gloria de la santidad. Entonces, reluciríamos como serafines al tiempo que nos esforzamos como hombres comunes aquí abajo. Entonces, enseñaríamos y predicaríamos y oraríamos y trabajaríamos y ofrendaríamos con tal espíritu y divina unción que el mundo se preguntaría de dónde proceden y de dónde aprendimos esas artes sagradas. Es esta alegría, esta entrega, esta sinceridad, esta intensidad, este fuego del alma lo que Dios ama. O que tuviéramos eso, o que pudiéramos alcanzar eso, que Dios ama a tales hacedores y a tales dadores. En segundo lugar, ¿por qué ama a Dios a un dador alegre? Recuerden que esta frase no se refiere a todos los hombres. Está dirigida a los miembros de una iglesia cristiana. Dios ama a todos ellos, pero tiene una complacencia especial por aquellos a quienes, por su gracia, ha enseñado a ser dadores alegres. Un dador alegre que no fuera cristiano no caería para nada bajo el enunciado hecho aquí.
todavía sería alguien con quien Dios está airado cada día. Es de hombres salvos, hombres cristianos, hombres unidos a la iglesia cristiana que se dice, Dios ama al dador alegre. Ahora noten primeramente que Dios ama al dador alegre, pues Él hizo al mundo en el plan de dar alegremente, y un gran artista ama a todo lo que es consistente con su plan. Yo digo que Dios ha creado todo el mundo sobre este plan. Les mostraré. Miren el sol, la lumbrera de esplendor. ¡Qué gloriosa creación de Dios! ¿Por qué es brillante? Porque regala su luz. ¿Por qué es glorioso? Porque esparce sus rayos por todas las partes. Imaginen que el sol dijera, ya no voy a dar más de mi luz. ¿Dónde quedaría su brillo? Si dijera, no voy a esparcir más mis rayos, ¿dónde quedaría su lustre? Es en la magnífica generosidad de ese gran Padre del día donde radica su gloria. Para nosotros es el más grandioso de los astros, porque da con generosidad esa fuerza vigorizante que es calor y luz de vida. Contemplan la luna, la hermosura reina de la noche. ¿Por qué no deleitamos con ella? Porque la luz que recibe del sol nos ha entregado fielmente. Si no proyectara su luz, ¿quién hablaría de ella? Si fuera una lumbrera egoísta y absorbiera para sí todos los rayos del sol, si fuera un círculo avaro que confinara y almacenara cada rayo de sol dentro de sí, ¿qué cosa sería ella? Probablemente siquiera sabríamos de su existencia, excepto cuando, como una mancha negra, pasara entre nosotros y alguna luminaria brillante. Pero como esparce sus rayos sobre la pobreza de la medianoche, nos deleitamos y damos gracias a Dios por ese caudal de belleza. Y aquellas estrellas que centellean y que nos parecen tan diminutas, ¿acaso su brillo y su esplendor no provienen de lo que le dan? Una estrella es diferente de la otra en gloria, porque una estrella difiere de otra estrella en lo que es capaz de entregar, como hemos visto aquí en la escuela dominical. Eso sucede en los cuerpos celestes. Ahora volvamos a los cuerpos terrestres. Miren a una tierra bajo nuestros pies. ¿En qué consiste su excelencia, sino aquello que produce? Hay partes de la tierra que son sublimemente solitarias, tales como el Gran Sahara. Tales terrenos no dan nada. ¿Y qué son? Desiertos. ¿Y quién los ensalza? Vayan a aquella tierra una vez tan bendecida Palestina y caminen sobre este suelo que produce tan poco. ¿Acaso no se puede pensar que está maldito? ¿Y por qué razón? Porque todos los elementos de su fertilidad están sin uso y no se cultivan para el bien del hombre. Pero, ¿dónde están los países alegres? ¿Dónde están los países en los que los habitantes se regocijan y alaban a la patria? ¿Acaso no son esas fértiles colinas y llanuras que sonríen con cosechas superabundantes producidas por los depósitos de la tierra, haciendo que los hombres celebren y se alegren? ¿Cuál es la tierra más selecta de nuestra raza, la llamada bella de las naciones? No es la tierra que acapara,
No es la tierra sedienta que absorbe todo el que produce nada. No es el terreno hambriento que el agricultor ara, pero niega la espiga de trigo y no permite la siega de la cebada. Caminen por todo este ancho mundo y consideren por un minuto, hace miles de años, antes que nuestra raza estuviera en este planeta, es probable que existieran extensos bosques meciéndose bajo los rayos del sol. ¿Y qué hacían? Se entregaban a caer y morir. ¿Y por qué? Pues para formar vastos depósitos de la madre que la madre tierra almacenó durante mucho tiempo, hasta que al fin, cuando vino el hombre, rompió el candado y tomó posesión de los abundantes depósitos de carbón que ayudan a nuestras artes y ciencias y nos calientan y alegran en las profundidades del invierno. De tal manera que nos regocijamos al comprobar como aquello que fue almacenado un día por la generosa naturaleza es entregado al día siguiente en forma gratuita para uso nuestro. Vamos, no hay un solo árbol que crezca que no esté dando perennemente. No hay una flor que brote que no posea dulzura al derramar su fragancia en el aire. Todos los ríos van al mar y el océano alimenta a las nubes y las nubes vacían sus tesoros y la tierra convierte la lluvia en fertilidad. Y así es una cadena sin fin de generosidad dadora. La generosidad es reina suprema en la naturaleza. No hay nada en este mundo que no viva para dar, excepto el hombre. Codicioso. Y tal hombre es como un fragmento que graba en una máquina. No encaja en el universo. No encaja. El hombre es una rueda que corre en dirección opuesta. Las ruedas de la gran maquinaria de Dios van opuestos. El hombre es un caballo encabritado en la yunta. Es alguien que no hará lo que están haciendo a su lado las demás fuerzas del mundo. Es un monstruo, no está hecho del todo para este mundo. ¿No se ha dado cuenta del movimiento de los astros? No mantiene el paso con la marcha de las edades. Está fuera del orden de Dios. Pero el dador alegre marcha en tono con la música de las esferas celestiales. Está sincronizado con las leyes naturales del grandioso Dios. Y por tanto, Dios lo ama, pues ve su propia obra en él. En segundo lugar, consideren que Dios ama al dador alegre, porque la gracia ha puesto a tal hombre en orden con las leyes de la redención, así como las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son estas? Nosotros, que somos llamados calvinistas, ¿no? Nos deleitamos en afirmar que toda la economía del Evangelio es de la gracia. Todo es por gracia, de principio a fin. Y no se trata nada de un susto de deuda o de una recompensa. La salvación no es algo que los hombres puedan ganar o merecer, sino que es resultado y ejercicio de la gracia inmerecida de Dios. Si hay elección, es una elección libre que no procede nunca de ninguna bondad en nosotros.
Si hay redención, gracias a Dios por su don inefable. Amén. Si hay un llamamiento y si hay justificación, en todo vemos la obra inmerecida del grandioso Dios, del grandioso dador. Dios no escatima, no es avaro y no da de mala gana. Él da con liberalidad. Él no se restringe en ninguna cosa buena. Dios se manifiesta en la obra de la gracia como un maravilloso dador. Ahora, hombre cristiano, o el que profesa ser cristiano, no es un dador alegre, está fuera del orden con el sistema que gira en torno al pacto de gracia y la cruz de Cristo. Está fuera de tono con la sangre y las heridas de Jesús. Está fuera de orden con los propósitos eternos del Altísimo. No fluye para nada con la corriente de la gracia divina. Debería estar bajo la ley, porque en esto, en verdad, ni siquiera cumple con la letra. Wow. Pero, como el espíritu del Evangelio es todo libertad y gracia y amor, abundancia, el hombre está en armonía con él y no entiende del todo. Entonces, debido a que el dador alegre, hecho así por gracia divina, está a tono con la redención y con la naturaleza conforme a su medida y llamamiento, es ensalzado por el Señor. Además, Dios ama al dador alegre, porque Él ama las cosas que hacen feliz a su pueblo. Y Él entiende muy bien que el espíritu de abnegación y el espíritu de amor hacia los demás es la fuente más segura de felicidad que pueda ser encontrada en el pecho humano. Aquel que vive para sí mismo es desdichado. Quien únicamente se regocija en el gozo egoísta no tiene sino limitados canales para su felicidad. Pero quien se deleita en hacer felices a los demás y quien se deleita en glorificar a Dios y puede negar su propia carne y sus propios deseos para honrar al Señor y bendecir al mundo, ese hombre es feliz. Amén. Y como Dios se deleita en la felicidad resultante, por eso se deleita en el dar con alegría, que es la causa. Además, Dios se deleita en un dador alegre, porque en tal creyente ve la obra de su espíritu. Se requiere mucha gracia para convertir a los hombres en dadores alegres. Mucha gracia. Con algunos, la última parte de su naturaleza llega a la satisfacción de su bolsillo. La gracia de Dios se abre paso en la moralidad de su negocio y en las actividades de la casa, pero esas personas no parecen reconocer que riqueza debe ser consagrada tanto como su corazón. Amados, yo sé que hay algunos miembros del pueblo de Dios que consideran de manera muy sagrada todo lo que tiene como algo que no es propio y que no como una teoría, sino como un asunto de práctica diaria. Hacen dinero para Cristo y dan dinero para Cristo y nunca están tan felices como cuando pueden hacer algo más de lo que están acostumbrados a hacer para adelantar su reino de conformidad a su capacidad. Pero, por otro lado, hay otros de un temperamento totalmente diferente, en quienes la gracia de Dios ha golpeado fuerte antes de obtener una respuesta. Que saben muy bien lo que deberían hacer,
pero que encuentran que el cierre de su cartera es tan difícil de abrir y los dedos utilizados para dar están casi paralizados, y realmente cuando llegan a dar un centavo, parecería un esfuerzo a su proporción. Han dado mucho más. ¿Se creen? Pero al Señor no le gusta ver a su pueblo, que su pueblo acaricie al mundo de esta manera. A Él le agrada ver que han superado los elementos rastreros que están llegando a amar lo espiritual sobre todo lo carnal, a amarlo a Él por encima de ellos mismos y a buscar los tesoros que están arriba y los tesoros y no los tesoros que están en la tierra. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios se contrista cuando ve que los que han sido comprados con la sangre van tras el dinero. Igual que los que perecen en el mundo. El Espíritu se contrista a menudo, se retira su influencia, hermanos, consoladora cuando ve a sus siervos cayendo al nivel tan torpe. El Espíritu se aparta. Muerto y embrutecido de los hombres del mundo, cuyo clamor es: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Él quiere que su pueblo busque primero el reino de Dios y su justicia. Él quiere que se deleiten en el Señor y no en las criaturas tras las que languidecen la carne y la sangre. Él quiere que beban de arroyos más puros que los ríos lodosos de la tierra. Él quiere que busquen mejores riquezas que estos tesoros egipcios que perecen con el uso y de los que vamos a separarnos muy pronto. Pero hay una razón por la que Dios ama al dador alegre, que debo considerar con mayor detalle. Es decir, porque Él mismo es un dador alegre. El hombre ama generosamente lo que es semejante a Él mismo. Nosotros nos gratificamos de esta manera. Generalmente nuestros afectos van tras un objeto que es congruente de alguna manera con nuestro propio carácter. Ahora, el Señor es el más alegre de todos los dadores. Quiero que piensen en esto un momento. El que no escatimó ni aún su propio hijo. Oh, qué don fue ese. Madres, ¿ustedes podrían dar a sus hijos? Padres, ¿ustedes podrían dar a sus hijos? Bien, tal vez podrían hacerlo por un país, pero no podrían hacerlo por sus enemigos. Pero Dios, el dador alegre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice la palabra. Y desde entonces, ¿qué dador alegre ha sido? Nos ha dado sin necesidad que le pidamos. Nosotros no le pedimos que nos redimiera. Todas esas cosas fueron hechas antes que nosotros naciéramos. No le pedimos que nos llamara por su gracia, pues, no conocíamos el valor de ese llamado. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio libremente por su amor ilimitado que nosotros ni habíamos buscado. La gracia que proviene vino a nosotros, superando en velocidad a todos nuestros deseos y a todas nuestras inclinaciones y a todas nuestras oraciones.
Primero, nos hizo orar, nos dio el espíritu de súplica, pues de lo contrario nunca hubiéramos orado. Él nos dio la voluntad de venir a Él. Él fue un dador alegre para nosotros. Y cuando nos acercamos a Él, con nuestros corazones quebrantados, cuán alegremente nos concedió perdón. Cómo corrió y tuvo compasión de nosotros, y nos abrazó y nos besó. Cuán alegremente nos condujo al banquete con música y danzas, pues su Hijo, que era muerto, revivió, y el que se había perdido fue encontrado en nosotros. Muchos días han pasado desde entonces, muchos cambios hemos visto, pero no ha habido ningún cambio en Él, pues ha sido siempre un dador alegre. Hemos necesitado gracia cada día, y Él ha proporcionado con liberalidad, sin echarlo en cara. Cuando hemos acudido a Él para pedirle un huevo, nunca nos ha dado un escorpión. Hemos pedido pan y nunca nos ha dado una piedra, sino que nos ha dado su Santo Espíritu. Amén. Oh, la generosidad de Dios en la providencia para algunos de nosotros. No hace falta mucho tiempo, éramos muy pobres, pero Él le agradó darnos todo lo que hubiéramos podido desear. Algunos de los que están aquí presentes estuvieron enfermos y se preguntaban qué pasaría con su pequeña familia para quienes eran el único sostén. Pero Dios, el dador alegre, les proveyó, los restableció y los envió nuevamente a sus trabajos, llenos de salud y fortaleza. Otros han experimentado grandes estrecheces, pero los brazos eternos los han sostenido, y aunque los leoncillos los necesitan y tienen hambre, sin embargo, ustedes, habiendo buscado al Señor, no han tenido falta de ningún bien. Él es un dador alegre a pobres pecadores. Ustedes que no son salvos, yo quisiera que ustedes supieran cuánto se complace Dios en dar de su misericordia. Él es el dador más grande del universo. Ustedes no deben pensar que Él les va a escatimar algo. Si vienen a Él buscando el perdón del pecado, Dios está listo para perdonarlos abundantemente. Si buscan su rostro, no tendrán que gritar como si Él estuviese sordo o no quisiera escucharlos. Él oirá los gritos del penitente. Él prestará atención a los deseos de quienes abandonan sus pecados y encuentran a Cristo. Si ustedes simplemente confían en el Señor Jesús, lo descubrirán como el dador más alegre y amigo más bueno que jamás hayan soñado. Hermanos y hermanas, muy pronto descubriremos que Dios es un dador alegre. Algunos de nuestros amigos lo han conocido así esta semana. Ellos rogaron, pues se encontraban enfermos, para que Él los sostuviera. Y Él les hizo la cama en su enfermedad y los sostuvo con sus amables brazos. Y luego ellos le pidieron que les diera una abundante entrada al reino de su amado Hijo. Y se los concedió. Él les ayudó para que dieran testimonio de su fidelidad. Les abrió las puertas que eran perlas. No les negó las arpas de oro, ni el trono del cuerpo de Cristo, sino que como un dador alegre dio la bienvenida a su banquete eterno, a su pobre pueblo cansado, y lo hizo sentar a su diestra. Gloria a Dios. Lo mismo hará con nosotros, pues Él es un dador alegre. Y si quiere,
que sea su pueblo, pues en aquellos que son semejantes a Él se ve a sí mismo en miniatura. De manera que el sol se ve a sí mismo en cada gota de rocío, y los cielos son reflejados en cada charco. Oh, que Dios nos conceda gracia para que seamos en el futuro dadores más alegres y lo que hemos sido, de lo que hemos sido en el pasado. Vamos al punto 3. Él dice aquí, pero no es así, voy a concluir. Espera. Voy a concluir únicamente con una frase, o dos, relativas al por qué nosotros amamos al Señor en esta casa. Debemos tratar especialmente de ser dadores alegres a quienes Dios ama. Amén, hermanos. Hay muchas razones, pero esta mañana necesitamos urgirlas, todas ellas. Una es que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Es sabido de uno que fracasó en los negocios en sus mejores momentos. Había ayudado a algunos de sus trabajadores a abrir sus propios negocios y ellos prosperaron. Decían, oh, ellos van a ayudar. Él les ayudó tanto en sus días de prosperidad que ellos le ayudarán. Yo no sé si lo ayudaron o no, pero esto sí sé, que quien nos tomó cuando estábamos desnudos, pues así vinimos al mundo, quien nos levantó cuando estábamos más que desnudos, cuando estábamos sucios y éramos inmundos, pues así estábamos por el pecado y por nuestra depravación original. Él nos sacó del basurero y si nos rescató del mismo fuego y nos hizo lo que somos. Y nos envió en su justicia y nos dio de su misericordia. Él merece todo y más que todo lo que podemos o lo que podamos darle. Oh, ¿qué haremos para ensalzar a nuestro Salvador? ¿Qué no haremos? Señor, como todo es debido a ti, tómalo todo y que te demos todo sin reservas. Recuerden continuamente, amados hermanos, que ustedes son salvos, ustedes que podrían haber sido condenados, ustedes que no querían en un tiempo ser salvos, ustedes son salvos. Sus pecados han sido borrados. La justicia de Cristo es ahora un atuendo real. Es más, tú eres salvo y el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Tú eres sacerdote, tú eres rey para Dios, tú eres heredero del cielo. La sangre imperial corre por tus venas. Amén. Tú eres uno de los pares del cielo, un príncipe de sangre. Oh, ¿acaso no vivirás por encima de las vidas de los demás? ¿Acaso no buscarás consagrar con estas elevadas dignidades y estas bendiciones que no tienen precio y estos favores asombrosos, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu todo a Él, que es tu Padre, tu cielo, tu Dios? Hermanos, muy bien pueden estar deseosos de ser dadores alegres, cuando recuerden que el tiempo de dar pronto se acabará. El tiempo de dar pronto habrá terminado. No existe el dar en aquellos cielos, al menos el tesoro favorito de Dios, que es el bolsillo del hombre pobre, no estará pidiéndote que lo llenes allá.
No existe el dar en aquellos cielos. No habrá hijos de la necesidad allí. No habrá pies pequeñitos que necesitan zapatos. No habrá manecillas débiles que necesitan pan. No habrá mujeres hambrientas ni hombres necesitados. No se necesitará construir iglesias. No se necesitará enviar misioneros. No se requerirán barcos que los transporten más allá de los mares. Estarán más allá de todos estos llamamientos. Y si algo habría que lamentar en el cielo, sería que allí esos deberes deben cesar para siempre. Amén. Y por último, nosotros tenemos necesidad de un Dios dador. Y por tanto, seamos dadores alegres. Recuerden essa história que a senhora Stowe ha narrado também. Me temo que eu não poderia repeti-la de la mesma maneira e seguramente com suas palavras. Pero va mais ou menos assim. Se me puedes dar um pañuelito ou algo, por favor. Havia um comerciante, disse ela, que havia prosperado sobremaneira em seus negócios. Havia construído uma casa en el campo e havia agrandado e havia cultivado seus jardines a um grande custo. Quando foi a sua oficina, foi visitado por alguém, é interessante essa história, irmãos. Foi visitado por alguém que hacía uma coleta para alguma sociedade. E ele respondeu a sua solicitud. Realmente não puedo darme el lujo de darte algo. Hay tanta gente que me pide que no puedo hacerlo. Pues bien, él era un hombre que usualmente había sido muy generoso y por un poco más tarde le remordió su conciencia al pensar que había comenzado a escatimar en lo que daba al Señor. Esa noche, cuando su esposa y la familia se habían retirado a descansar, se sentó a meditar junto a la chimenea y se dijo a sí mismo, realmente me pregunto si fue una buena desviación construir esta casa. Me ha acarreado muchos gastos. Se necesitan nuevos muebles. He subido a un nivel, a un rango dentro de la sociedad y los gastos han aumentado y mis hijas necesitan vestidos nuevos. Todo está a un nivel de mayor lujo y sin embargo yo he estado limitado lo que doy al Señor. Wow. Creo que no he actuado bien. Me siento muy intranquilo. Se supone que mientras pensaba en todo esto, se quedó dormido, pero así fue. Qué bueno para él. Pues súbitamente la puerta se abrió y entró al cuarto un extraño muy manso y humilde, que acercándose le dijo, Señor, lo estoy visitando para pedirle su ayuda para una sociedad que envía el evangelio a los gentiles. Ellos están muriendo por falta de conocimiento. Usted es rico, ¿podría darme alguna ayuda para enviarles la palabra de vida? El comerciante respondió, usted debe excusarme realmente. Mis gastos son demasiado elevados y debo recortarlos. No estoy, hermanos, es que me conmociono en eso, espero conseguir terminar. No estoy capacitado para darle nada, debo decir que no. El extraño lo miró con una mirada apesadumbrada y dijo, tal vez usted piensa que la obra está demasiado lejos y no da porque el dinero será enviado más allá de los mares. Entonces le diré, hay una escuela muy pobre
en una parte de la ciudad muy cercana a su oficina y está a punto de cerrar por falta de fondos. Y allí están los niños pobres que asisten, los vagabundos que de estas calles, ignorantes del camino correcto. ¿Me podría dar una contribución para esta causa? El comerciante le molestó un poco por estas preguntas insistentes y respondió: ahórrame el problema, no tengo dinero, no puedo darle nada. El extraño se limpió una lágrima en su rostro, en su ojo, y dijo: entonces debo pedirle por lo menos algo para la sociedad bíblica. Eso, como usted se podrá imaginar, yace en la raíz de todo. Propaga la palabra de Dios y seguro, si usted no tiene para la sociedad misionera o la escuela de pobres, podrá dar algo para la propagación de la propia palabra de Dios. No, respondió el comerciante. Ya le he dicho que no puedo. Y entonces el aspecto del extraño pareció cambiar. Y aunque seguía siendo manso y humilde, sin embargo, al mismo tiempo su rostro se tornó majestuoso. Había una gloria en su cara, y a pesar de ello, había surcos de dolor, y le dijo suave, severamente: hace 5 años, esa hijita tuya, con tus hermosos bucles, ¿no? Bucles, estaba consumida por la fiebre, y tú oraste en la amargura de tu alma para que la amada de tu corazón no te fuera arrebatada y fueras librado de este duro golpe. ¿Quién oyó esta oración y te devolvió a tu hija? El comerciante cubrió su rostro con sus manos y sintió vergüenza. Hace 10 años, dijo la misma voz, tú estabas en grandes dificultades, las deudas te abrumaban, estabas al borde de la bancarrota, tu cabello había encanecido por la preocupación. ¿A quién acudiste en esta hora de problemas? ¿Y quién te escuchó y te proporcionó amigos que te ayudaran a través de tus dificultades cuando otros comerciantes estaban fracasando y hombres más ricos que tú estaban quebrando por todos lados? ¿Quién hizo eso por ti? Además, dijo el extraño, hace 15 años, tú sentiste la carga de tus pecados. Caminabas de arriba abajo, exprimiéndote las manos por temor y clamando a Dios: ten misericordia de mí. Tu corazón estaba sobrecogido. ¿Quién te habló en esta hora la palabra de perdón que te quitó todos tus pecados? ¿Quién tomó todas sus inquietudes sobre sí? El comerciante sollozó muy fuerte y tembló cuando la voz dijo: si tú no me pides nada más, yo tampoco te pediré nada más. El hombre cayó sobre su rostro ante el augusto visitante y dijo: toma todo, mi bendito Señor, perdona mi vergüenza, ingratitud hacia ti, y ayúdame para que en el futuro yo no te niegue nada. Ya sea que fuera un sueño o no, lo cierto es que ese comerciante se convirtió en uno de los príncipes cristianos de América y dio para la causa de Cristo como pocos habían hecho jamás. Dios ama al dador alegre. Y ustedes saben lo que Él les pide. Prosigan su camino, comerciantes, y den con generosidad, conforme a Dios
le da. Prosigan su camino, tenderos, y esparzan como puedan, pues Dios primero les proporciona los medios. Prosigan su camino ustedes obreros y ustedes trabajadoras esforzadas, y den de acuerdo a su capacidad. Den ustedes ricos porque son ricos, y den ustedes pobres porque no se van a volver más pobres. Pero puede ser que si se vuelvan pobres, si no ofrecen a Dios su porción. Pero primero, ¿ya le han dado su corazón? ¿Han puesto su confianza en el Señor Jesús? Si no es así, este sermón no es para ustedes. Pero si su corazón pertenece a mi Señor y han sido lavados en su preciosa sangre, entonces, que mi texto se graba profundamente en sus oídos, todavía más profundamente en sus corazones, porque Dios ama al dador alegre. Amén. 1868, predicó Spurgeon. Así que no salgamos de aquí de la misma manera que hemos entrado. Deja el Espíritu trabajar en ti, en tu mente. Amén. Gracias te damos, Señor. Tú eres ese Dios bueno, Señor. Perdónanos porque a veces somos tan miserables. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, no queremos ser ese miserable, Señor. Tú no escatimas nada, Señor. Tú nos das todo, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor.